Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Bueno, en este video quiero hablar, ¿verdad?, de si de verdad, para aquellos que no son en mi Señor Jesucristo y los que son en mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, tenemos por conocimiento, ¿verdad?, lo que Él hizo, ¿ok? Lo que Él padeció por nosotros, ¿ok? Lo que Él sufrió por nosotros, ¿ok? Entonces, todo aquel que es ya en mi Señor Jesucristo, creo que lo sabe y lo debe de sentir, ¿no? Eso nos ayuda a nosotros también, ¿verdad?, a portarnos bien, también, ¿ok? Bueno, entonces, para los que no son en mi Señor Jesucristo, que no han nacido de nuevo, bueno, es muy interesante que sepas esto, ¿ok? Porque ella murió por todo ser humano, ella murió por todo, él murió, ¿ok? Llevándose todo el pecado del mundo, ¿ok? Pero hay algo que ahí directamente nosotros, ¿verdad? Los cristianos sabemos ya, que él, ¿verdad? Él no llevaba pecados de él, sino que él murió por los pecados del mundo. Entonces, por eso es que Dios le resucitó, porque ese era un real sacrificio. La sangre que derramó, ¿verdad?, mi Señor Jesucristo, era la que se ocupaba, ¿verdad?, para que todo lo que en el primer Adán, ¿verdad?, este, uh, todo se fuera para abajo. Bueno, en el segundo Adán, que es mi Señor Jesucristo, todo volviera a la normalidad para arriba, para como lo tenía predestinado mi Señor Dios Padre Todopoderoso desde los siglos primeros, o desde el primer siglo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver y a descubrir qué tanto fue lo que Él pagó por ti, por mí, por todos nosotros, y para que los que no están en el Señor Jesucristo, que no han nacido nuevo, vean y vean que eso es verdad, y bueno, que se acerquen, ¿verdad?, a Él, ¿verdad?, como su Salvador de vida eterna, ¿ok? Entonces, vamos a mirar, y aquí va a ser en Juan capítulo 10, versículo 16, y dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, aquí de antemano dice, ¿verdad?, que no somos de las mismas, pero también debe de traer. Bueno, no es que Él las va a llevar a Israel ahorita, ¿no? No, sino que va a ser en su tiempo, ¿verdad? Ya después, ¿verdad?, de la gran tribulación, bueno, entonces sí, ya vamos a venir en gloria con Él, ¿verdad? En su gloria de Él, ¿verdad? Nosotros, los que somos la Santa Iglesia, y bueno, vamos a posiblemente convivir con ellos, no lo sé, pero eso es lo que habla el video. Ahora, quiero decir esto. Cuando Él dice, tengo otras ovejas, claramente sabemos que es, y Él se refiere a la Santa Iglesia, ¿verdad?, a la que Él formó, en la cual Él es, ¿verdad?, la piedra, la base principal, ¿no? Y bueno, para eso, ¿verdad?, vamos a ver qué es y cómo fue, ¿verdad?, que todo esto se lleva a cabo, ¿no? Porque dirás tú, bueno, pues es que lo mataron y pues no tuvo de otra. No, nada que ver. Fíjate bien lo que dice, ¿ok? Dice el 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él ya sabía que iba a volver a tener su vida espiritual, porque él viene desde como espíritu, ¿ok? Entonces claramente dice, pero dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Bueno, no tomó el cuerpo que fue crucificado, no fue ese el cuerpo, ¿ok? Directamente. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, aunque no fue con pecado, nos dice que él tomó un cuerpo glorificado, ¿verdad? Dios lo glorificó en un cuerpo, ¿verdad? No le quitó las llagas, no le quitó las marcas, ¿verdad?, de lo que le hicieron en el madero. Pero lo que sí es muy interesante, ¿verdad?, que dice que Él la puso, fíjate bien, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 17. Entonces quiere decir, fíjate bien, no es que los judíos, los romanos lo hayan matado en sí, sino que Él a eso venía.
Él sabía que Él era principalmente el Cordero de Dios, el que quitaba el pecado del mundo. Él sabía que Él tenía que venir a dejar un evangelio, ¿ok? Y ese fue el que dejó. ¿Cuál? Bueno, el evangelio de la gracia. Ahora, fíjate bien, nosotros sabemos, ¿verdad? Los que leemos la Biblia un poco más a fondo posiblemente, que Dios Padre ya, lo que para nosotros es un futuro, para Él ya es un pasado, o sea, Él ya lo miró. Si no fuera así, entonces, ¿cómo es que Él, verdad, usa al apóstol Juan para hablarle, verdad, de los juicios, de sus juicios? ¿Cómo es que Él entonces le habla en revelaciones, verdad, para que el apóstol Juan mirara en Apocalipsis? ¿Cómo es que le habla para que él mire lo que va a pasar? Claramente que Dios ya lo miró todo, ¿no? Entonces, sabemos nosotros, al menos yo sé que sí, ¿ok? Bueno, entonces, por lo mismo nosotros tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad? Poco a poco, conforme vamos leyendo, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo se entregó a ellos. No es que ellos, no, si Él ha querido, pues, desde que van a detenerlo, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, le corta la oreja a uno de los que lo iban a detener, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad?, se hubiera defendido mi Señor Jesucristo, pero él dijo, no, cálmate, Pedro, enfunda otra vez ese cuchillo, no lo vuelvas a sacar, ¿ok? ¿Crees que si yo no he querido, no me salvo a mí mismo? No, es que él sabía que tenía que venir a morir, ¿ok? Era el sacrificio verdadero, ¿ok? El real sacrificio para que nosotros, todo aquel que creemos en Él, que creemos en su palabra, ¿verdad? En las buenas nuevas de su gracia, bueno, seamos libres de toda condenación, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quería también a poner en este video, que miremos nosotros, ¿verdad? Lo que para nosotros es algo que no hemos leído y lo vamos a leer. Mira, aquí dice esto, uy, qué bueno, no, qué hermoso, qué interesante, ¿no? Bueno, pues para él ya esto era pasado, ¿ok? Bueno, entonces dice 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, entonces estamos viendo, ¿verdad?, que tanto el Padre como el Hijo sabían lo que iba a pasar. Por eso Él, ¿a qué vino? Vino a enseñarles lo que los judíos no querían enseñar, lo que los judíos tenían por derecho que enseñar. ¿Ok? Si tú te vas, ¿verdad?, a los libros de Israel, bueno, pues entonces ahí dice, ¿verdad?, directamente que pues ellos iban a hacer todo el pueblo de Dios, de Israel, iban a hablar de Dios, ¿verdad?, para que los demás, los que no eran de los mismos, ¿verdad?, de los que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad?, creyeran en ellos, ¿verdad? Ellos iban a ser sacerdotes y reyes, pero pues no quisieron, no pudieron, no entendieron, no lo sé. Pero entonces por eso es que Él directamente, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, a que ellos mismos fueran eso. ¿Por qué digo yo ellos mismos? Bueno, porque están, ¿verdad?, para empezar, si te vas a la Biblia, ¿verdad?, y miras tú en Revelaciones, en Apocalipsis, mirarás que habla de que a ellos, ¿verdad?, los va a poner de reyes, ¿ok? Y bueno, él sabrá cómo va a ponerlos, pero el chiste es de que los apóstoles en sí son judíos, ¿ok? Son judíos. Entonces quiere decir que si ellos son del pueblo de Dios, quiere decir que Jesucristo vino a que ellos cumplieran. Y fíjate cómo les tocó a otros que ni siquiera tenían culpa de ello. Vamos a hablar de los apóstoles, ¿no? ¿Qué culpa tenían ellos de sus ancestros, de todos aquellos, ¿verdad?, de años, ¿verdad?, que no quisieron cumplir? Entonces, ellos les tocó. A ellos les tocó. No a los gentiles, a ellos les tocó, ¿ok? A través de ellos conocimos la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces dice, otra vez 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Bueno, pues lo mismo le pasó a los apóstoles, ¿ok? Pusieron su vida para volverla a tomar, ahora tomarla espiritualmente, ¿ok? Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, los apóstoles no tenían, ni nosotros tenemos, ¿verdad? El poder de volver a tomarla. No, pero sí mi Señor Jesucristo, porque en Él creemos y todos los que creemos en Él ya estamos completos en Él. Nosotros no tenemos que hacer nada para que nosotros podamos pertenecer a Él. Es decir, que si tú vas a bautizarte o como hombre, ¿verdad? Como varón, a hacerte la circuncisión de manos, ¿verdad? Entonces, pues ya no estás confiando completamente en Él, ¿no? Y si a ti te están diciendo que para que seas de verdad hija o hijo de Dios, para que tú, ¿verdad? Seas de vida eterna, tienes que guardar las fiestas de Dios. Bueno, pues ya no estás confiando en mi Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él nos dice, eso es. Y nos lo dice a través del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, muy interesante es para que nosotros miremos cómo fue que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo todo, porque nosotros por gracia. Es decir, que si no ha sido por la gracia de Dios, nosotros hubiéramos que tenido que creer, al igual que los hijos de Israel, y seguir eso mismo, ¿no? Porque si no, no iba a haber otra manera, ¿ok? No iba a haber otra manera. Pero como Él, así en sí mismo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, quitándose de allá, de donde Él estaba, como Dios, vino a ser como hombre, ¿verdad? Para poder salvar al mundo, porque si no hubiera sido por Él, nadie se hubiera salvado, ni aún uno. Entonces, por eso es que mucha gente, ¿verdad? Como no lee la Biblia, pues no sabe que nosotros directamente en sí, ¿verdad? Somos salvos por su gracia, pero Él tuvo que pagar por todo eso. Mira, Él fue más que nada encarcelado, azotado, ¿ok? Fue escupido, le pusieron una rama de espinas en su cabeza como corona, burlándose, ¿ok? Y dime tú, nomás ponte a pensar, como padre, que tú tengas un hijo y que le digas, hijo, si aquellos te volvieron a pegar, si te volvieran a pegar, déjate que te peguen. Aún así, que te maten y que tú estés viendo que lo están matando y así nomás lo estés mirando y no hagas nada. Bueno, ¿qué sentirías? Si aún así apenas ves que le ponen la mano encima a uno de tus hijos y vas como un león feroz, ¿verdad? A ayudarle, imagínate lo que sintió Dios Padre, ¿verdad? Cuando miró a su hijo que lo estaban haciendo todo lo que le estaban haciendo, y Él dijo, no, es que es necesario que sea esto, ¿verdad? Por su misericordia, nosotros somos salvos, los que creemos, pues. Entonces, fíjate bien lo que Él hizo por nosotros, ¿ok? Él murió en nuestro lugar, porque nosotros, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Ya es salvo, siempre salvo. Bueno, entonces nosotros ya no vamos a esa condenación. Nosotros teníamos que pagar por eso, ¿ok? Y aún así, pagar y no poder llegar a con Dios. ¿Por qué? Porque esto era pecado, ¿no? Entonces el pecado se paga con la muerte. Entonces, aparte de eso, íbamos a ser, ¿verdad?, perseguidos, íbamos a ser igual escupidos, íbamos a ser a sufrir mucho. ¿Por qué? Bueno, porque hablando de sufrir viene ya, ¿verdad?, la cosa esa que le quieren plantar al ser humano, ya sea en la mano derecha o en la frente, y bueno, ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que si se la pone el ser humano, pues ya se está sellando con el sello del enemigo de Dios. Entonces ya una vez eso ya se acabó, ¿verdad? Bueno, ahora, hay algo muy importante, ¿ok? Esto no es para la Santa Iglesia, es para los judíos en este tiempo y en el tiempo que viene para ellos, ¿verdad? No sé si se acuerdan de cuando dice, y si tu mano te fuera provocación de pecado, vale más que te la arranques, que te la cortes, ¿ok? Para que puedas entrar sin esa mano al reino de los cielos, que ir al lago de fuego. Bueno,
No estoy diciendo que eso sea, ok, pero lo estoy mirando así como que si eso también fuera así, ¿verdad? Bueno, entonces dice, si tu mano te es, ¿verdad? De pecar, ¿verdad? Bueno, pues entonces córtatela. Pienso yo, ¿verdad? Que a lo mejor cuando ellos reciben en ese tiempo, ellos, no nosotros, reciben esa cosa aquí en su mano derecha, ¿verdad? Para poder comprar y vender, bueno, entonces pues se la cortan y pueden llegar, sí, posiblemente a con Dios, ya, ¿verdad? En su alma, porque no aguantaron, se desangraron, se murieron, o pueden llegar, ¿verdad? Sin esa mano a convivir con mi Señor Jesucristo como su Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Bueno, entonces, esto es directamente para ellos, pero en lo que estoy hablando nosotros, ya lo que debemos de creer que hizo mi Señor Jesucristo por nosotros es eso, ¿ah? Todo lo que Él sufrió, todo. Tú lee todo eso para que lo entiendas que Él eso lo sufrió. Ahora, pues también, ¿verdad? Lo hizo por amor a nosotros. Él no renegó. Él fue como un cordero, derecho al matadero, ¿verdad? Y bueno, Él nos dio a entender claramente a nosotros, ¿verdad? Que Él era el camino, que Él era el camino, no a su santa iglesia, ¿verdad? No nomás al pueblo de Dios, no, a todo ser humano, que podíamos entrar al reino de Dios aquí en tu corazón, ¿verdad? Creyendo en Él, ¿no? Naciendo en su nombre, ¿no? Bueno, entonces todo esto es lo que Él padeció por nosotros. Imagínate cargar con los pecados de nosotros, porque Él no murió por los agujeros que le hacían, ¿verdad? En sus manos, en sus pies. A Él no le quebraron sus rodillas. Eso es 100% seguro. Y yo he visto por ahí en la católica que sacan estampas, ¿verdad? Donde según Él está sangrando de sus rodillas. Y esa es mentira. A Él no le quebraron sus rodillas, ¿ok? Entonces, fíjate bien, todo eso, lo que Él sufrió por nosotros, para que nosotros nomás digamos, sí, creo en el Evangelio del reino de Dios, sí creo en el Evangelio de la gracia de Dios, no, pues que sí creo y vámonos al baile aquí y allá. No. Entonces no estás creyendo, porque cuando tú creas la verdad tienes que saber por qué fue que tú ya no vas a padecer, ¿ok? ¿Por qué tú ya vas a ser para la vida eterna en lo espiritual, ¿ok? Eso es lo que debes de entender, que tú ya no eres condenada, ya no eres condenado porque mi Señor Jesucristo pagó por ti. Él, sin haber cometido pecado, ¿ok? Desde que Él nació hasta que Él fue a pagar por tus pecados, por los míos, por los de todos, Él no había pecado, a Él no se le conoció ningún pecado, ninguna mentira, nada que a Él le pudiera acusar de algo. Entonces quiere decir que Él murió por ti, por Él, por ella, por todos nosotros. Lo importante aquí no es directamente que nos lo creamos, sino que nos arrepentamos de la manera que hemos estado pensando desde que nos acordamos que somos nosotros, para que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿ok? Y eso lo encuentras en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, ¿ok? Donde dice, arrepiéntanse, ¿verdad? Y crean al evangelio del reino. Entonces, aquí tú vas a arrepentirte de tu manera de pensar, a reconocer que día a día, noche a noche, tú pecas hasta con tus sueños, ¿verdad? Con tus pesadillas. Y bueno, que todo eso para Dios no es bueno. Dios sabe que, por eso es que Él sabe que todo ser humano está muerto en sus pecados. Por eso mandó Él a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que a través de su... a través de su santa, preciosa y hermosa sangre, nosotros fuéramos redimidos de toda acusación. Él venció a la muerte, nosotros en Él ya no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque ya Dios no nos mira como antes nos miraba, o como mira ahora todavía a los que no son en su Hijo amado, ¿ok? Entonces, esto es, a la verdad, algo muy importante que nosotros debemos de entender. Una vez que somos salvos, siempre salvos, ¿verdad? Bueno, pues saber cuánto fue lo que sufrió Él por nosotros, y que lo que Él sufrió lo íbamos a sufrir nosotros, pero que aún así, ¿verdad? Nosotros no íbamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque no había la manera, porque no había venido Él como el camino, ¿ok? Entonces, ahora,
el que no es en mi Señor Jesucristo, así está viviendo. Así diga que no, así diga que no es cierto. Bueno, la Biblia lo dice, no lo invento yo, la Biblia lo dice claramente, ¿ok? Y bueno, entonces para eso es este video, para que todos conozcamos lo que Él padeció por nosotros y nosotros como si nada. No, 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 no. Nosotros debemos de estar en lo que Él ha dicho, ¿ok? Cuando Él les dijo a los apóstoles en Mateo 28, ¿verdad? En los últimos versículos ya finales, donde les dice: toda potestad se me has dado tanto en el cielo como en la tierra. Vayan a ser discípulos. Bueno, entonces, ¿qué eres? ¿Eres discípulo? Bueno, pues si tú eres discípulo, ve. Y si tú crees que puedes enseñar tu salvación a como tú la recibiste y sabes que es verdadera porque la estás viendo tú en la Biblia, bueno, pues también háblalo para que las personas que pues no quieren creerlo, ¿verdad? A lo mejor por ver tanto video de fornicación, de mentiras, de chistes, qué sé yo. Entonces ahora van a ver mucho más videos bíblicos, van a decir: oye, pues esto es más mejor, porque estos hablan algo bueno, y van a empezar a creer en lo que primeramente deben de creer, en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquel que se dice que es cristiano y no cree en la Biblia, ese es cristiano de pacotilla, ese no es verdadero cristiano. Así es de que para que seas verdadera cristiana o cristiano, tienes que creer en totalidad en la Biblia, tienes que creer en el Evangelio de la Gracia, tal como lo dice el apóstol Pablo, y tienes que creer directamente, ¿verdad?, que la sangre de mi Señor Jesucristo principalmente te limpió de todo pecado, y que con su resurrección tú ya eres también resucitado, ¿verdad? Y que a Él, ¿verdad? Al creer en Él, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ya no hay nada a qué temerle. Todo es bien para nosotros. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que quería que supieran. Gracias por estar conmigo en este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos directamente, ¿verdad?, en mi próximo video. Dios les bendiga.